Buenas noches, espero que se encuentren bien. No sé si me pueden confirmar si se está viendo la pantalla. Sí, ya se está viendo. Buenas noches. Listo. Bueno, vamos a hacer resumen de lo que hemos estado viendo. Tenemos que los datos y las variables, importante recordar esto, que los datos pues hacen referencia a valores como números, textos, números flotantes, booleanos. Y las variables son las que se encargan de almacenar los datos. Entonces, tenemos una forma de escribir esas variables que pues si tienen más de una palabra, pues le escribimos con un guión bajo entre cada palabra. Aquí, por ejemplo, tenemos primer nombre, primer guión bajo nombre. Y también debemos acordarnos de que la idea es que las variables concuerden con lo que vamos a estar almacenando en ellas. Esto con el fin de que en el futuro, pues, si revisamos lo que hemos estado escribiendo de código, pues nos demos cuenta de para qué sirve cada cosa. Y pues también a la hora de darle nombres a las variables, lo ideal es que sean de acuerdo a lo que estemos intentando hacer. Digamos que no darle, por ejemplo, la letra a lo que va a ser el nombre, sino decir correctamente lo que va a almacenar esa variable. Bueno, también sabemos que en Python pues se maneja el tipado dinámico, aunque ahora que estemos viendo el tema de FastAPI vamos a tener la cosa de que ya pues se usa el tipado estático, lo cual indica que nosotros tenemos que darle un tipo de dato a nuestras variables antes de usarla. Esto con el fin pues de reducir errores al momento de desarrollar. Bueno, los tipos de datos que tenemos son enteros, flotantes, cadenas de textos, booleanos y otros tipos que, por ejemplo, nosotros podemos decir que una variable va a ser de un tipo de datos que puede ser una clase. Entonces lo estamos tipando de acuerdo a ciertas condiciones. Pero bueno, los tipos de datos que tenemos aquí, pues estos, el número, pues un número entero. Los flotantes, pues son los que tienen los puntos decimal. Los textos, pues son las cadenas de texto, que en realidad son una lista de caracteres. Los booleanos, que son verdadero y falso, el true o false. Eh, Operadores aritméticos que tenemos, la suma, la resta, la multiplicación, la división, división entera, residuo y la potencia. Operadores relacionales, el igual a, diferente de, mayor que, menor que, mayor igual que, menor igual que. Los operadores lógicos que manejamos, el AND, el OR, el NOT, que pues como sabemos el AND pues nos indica que ambas condiciones deben cumplirse para ingresar a la condición que estamos evaluando. En este caso, pues estamos evaluando el if de esa línea 4. Y lo que le estamos diciendo es que si el número es igual a 1 y el segundo número es igual a 10, pues podemos ingresar a la condición que tenemos acá. Ese es en el caso del AND. En el caso del OR, simplemente nos indica que si una de estas dos condiciones se cumple, pues él ingresa al bloque. Por lo tanto, por ejemplo, aquí tenemos segundo número es igual a 15, pues nos damos cuenta de que no es así. Entonces, esta condición aquí es falsa. Pero la primera condición, que el número es igual a 1, es verdadera. Por lo tanto, esta condición permite ingresar a este bloque. Tenemos el no de negación. En este caso, pues estamos evaluando la condición que si número es igual a 2, en este caso es 1, pues esto inicialmente lo que está dentro de los paréntesis es falso. Pero si nosotros le aplicamos la negación del not, él hace que este falso se vuelva verdadero. Por lo tanto, va a ingresar a este bloque.
Y tenemos el else, que es en el caso de que no se cumpla ninguna de las condiciones establecidas. Bueno, las entradas y salida de datos ya las hemos estado manejando. La función input, que pues por parámetros nos permite ingresar un texto que va a ser el que se muestre en consola antes de nosotros empezar a digitar datos. Entonces este input nos permite pues solicitar información por medio de la consola. Entonces por medio de eso nosotros ingresamos datos y nosotros podemos almacenar esos datos en una variable. Como nuestro teclado es alfanumérico, pues tiene letras, tiene números, tiene caracteres especiales. El retorno que tenemos en esta función de input va a ser una cadena de texto. Entonces, como nosotros aquí en esta función de input también podemos usarla para pedir que ingresen números, que ingresen valores flotantes, todo ese tipo de cosas, nosotros lo que podemos hacer aquí es simplemente convertir la entrada. Entonces nosotros convertimos, podemos hacerlo incluso no necesariamente con el input, con cualquier tipo. Podemos convertir a números, a flotantes, a listas, incluso si están de acuerdo a las condiciones. Y nosotros pues, primero que todo, obtenemos una cadena de texto. Esa cadena de texto pues digamos que tiene el número 1 tal cual. Al hacer esto, el in, entre paréntesis, lo que retorna el input, pues obtenemos el número. Y pues con la peculiaridad de que si nosotros ingresamos algo que no sea un número ahí y lo convertimos, pues nos va a dar un error y la aplicación se va a dañar. Y eso pues ya corre por nuestras manos estar haciendo las respectivas validaciones. Bueno, tenemos la salida de datos que es con el print, esto pues para interactuar en la consola meramente. Entonces nuestra salida de datos con el print nos permite enviarles diferentes tipos de parámetros en cadenas de texto. Entonces yo, por ejemplo, puedo poner comillas, hola mundo, comillas, luego una coma, otra vez comillas, y él lo acepta sin problemas. Y también puedo hacer para imprimir lo que son las variables. Yo le pongo acá el print, la función, y antes de la primera comilla le antecedo la F. Y pues escribo lo que hay que escribir, en este caso pues texto con variable. Luego llaves, texto, cierro llaves, y aquí iría la variable que vamos a representar. Y listo, eso sería todo por parte de las entradas y salida de datos. Los condicionales, pues los estamos viendo hace un momento. El if, pues simplemente nos dice que si la condición esa que se está evaluando es verdadera, pues él va a ingresar. En caso contrario, él sigue por si estamos evaluando más condiciones. En este caso, nosotros tenemos una segunda condición que se llama el if o else más if. Significa que si eso que es aquí no se cumple, nosotros podemos evaluar una condición nueva o otras condiciones dependiendo de las que nosotros agreguemos. Entonces, con este el if, nosotros podemos seguir evaluando las condiciones y también aplica lo mismo, que si es verdadero, él ingresa a este bloque. Y tenemos la cláusula por defecto que va en concordancia a todas, más que todo la primera, que si no se cumple esta ni esta, él entra al else. Tenemos los operadores aritméticos. Estos operadores aritméticos pues son una forma de realizar operaciones cortas. Tenemos la suma, la resta, la multiplicación y la división. Este ejemplo pues lo hemos hecho con la suma siempre. Declaramos una variable valor con un tipo de dato numérico con valor de 10. Entonces, nosotros queremos sumarle 1. Vamos a usar pues primero la operación larga. La operación larga nos dice que para sumarle 1 lo que tenemos que hacer es sumar valor, que va a ser igual, para volverle a asignar el valor nuevo. Entonces, valor va a ser igual a valor este que está aquí, que tiene un 10, más 1. Entonces, este resultado de aquí va a ser 11 y se lo va a volver a tomar valor. Esa sería la forma larga.
La forma corta es pues simplemente hacer valor más igual a 1. Estaríamos haciendo esto mismo pero simplificado. Lo podemos hacer incluso con todos estos tipos de operadores, la resta, la multiplicación y la división, y lo va a aplicar tal cual. Vemos las estructuras de datos que hemos estado manejando. De las más importantes que nos pueden servir de referencia, las listas y los diccionarios. Las tuplas también son muy importantes, pues nos permiten mantener datos con inmutabilidad. Los conjuntos pues son para manejar tipos de datos únicos, muy útiles también. Y los rangos que podemos usarlas para hacer diferentes operaciones con los for. Las listas pues son estructuras ordenadas. Cuando me refiero a ordenadas es que si yo ingreso ese tipo de lista, por ejemplo 1, 2, 3, los valores no se van a alterar a menos de que yo haga operaciones respectivas. Pero el 1 siempre va a estar en la posición 0, el 2 siempre va a estar en la posición 1 y el 3 siempre va a estar en la posición 2. Entonces por eso son ordenadas. Puedo agregar nuevos elementos, eliminarlos y modificarlos. No hay problemas, esto después es mutable sin problema. Tenemos las tuplas, como sabemos, esas estructuras de datos son inmutables. Una vez nosotros las creamos, van a permanecer así hasta que termine la aplicación. No les podemos agregar elementos, modificarlos, eliminarlos, eso es lo que se refiere con inmutables. Son ordenadas como las listas, por lo que no va a cambiar el orden en el que nosotros creemos esas tuplas. En la posición 0 va a estar el 1, la posición 2 va a estar en la posición 0 está el 1, en la posición 1 está el 2 y en la posición 2 está el 3. Listo. Los conjuntos, por otro lado, no son ordenados. Ellos pues manejan su orden, no se permite tener valores repetidos. Si nosotros creamos un conjunto, por ejemplo, con el orden 3, 2, 1, él se autoorganiza y va a estar con 1, 2, 3. No importa de cómo lo ingresemos, siempre se va a autoorganizar. Y como dije, esos conjuntos pues no tienen orden específico, por lo tanto no tienen un índice que indique, no, tú estás en la posición 0, en la posición 1, en la posición 2 y así. Se pueden agregar nuevos elementos, se pueden modificar elementos, se pueden eliminar estos elementos. A mi parecer son muy útiles, pero no sé si le encuentren alguna aplicación dependiendo del problema. Tenemos los diccionarios. Los diccionarios pues son estructuras de datos de clave-valor. Por lo tanto, nos sirve mucho, más que todo lo vamos a estar utilizando como una referencia a lo que es el JSON. Es un tipo de dato que se envía a través de las peticiones HTTP, pero bueno, más adelante vamos a estar hablando de eso. Como los diccionarios son de clave-valor, nosotros lo hacemos de la siguiente forma, le damos una clave carro y esa clave pues va a hacer referencia al valor masa. Una placa, la placa va a hacer referencia al 1, 2, 3, 4, 5. Le podemos eliminar claves, le podemos agregar nuevas claves, consultar sus claves, hacer muchos tipos de operaciones con estos diccionarios. Y tenemos los rangos que pues los usamos más que todo para temas de generar listas. Estas listas las podemos generar con ciertas condiciones, ya que la función rango cuenta con 3 parámetros, de los cuales 2 son opcionales. Por lo tanto, nosotros podemos inicializar esta función rango con un parámetro, que es el parámetro star. Bueno, en este caso, cuando solo hay un parámetro, se activa el stop. Entonces, cuando le pasamos el 5, por ejemplo, le estamos diciendo, ok, quiero que me generes una lista de 5 números. Entonces, él, tal cual así empiezas el 0, el 1, el 2, el 3 y el 4. No incluye el 5 porque nos está generando una lista de 5 números.
pero no incluye este que le damos aquí. Incluye anterior porque incluye cuando se estaba generando le dábamos que inicie en el 0. Y siempre se detiene un número antes del que damos aquí. Como dije, tiene 3 parámetros, por lo tanto el siguiente parámetro es el start. Cuando nosotros incluimos 2 parámetros, el start pasa a ser el primer parámetro y el stop pasa a ser el segundo. Entonces, el start es el número donde vamos a iniciar y el stop es el número donde vamos a parar, pero va a ser un número antes del que establecemos ahí. Y luego está el step, pues que nos indica en cuánto queremos hacer tal cosa. Por ejemplo, si queremos ir de 2 en 2, si queremos de 3 en 3. Hace referencia pues a los pasos que vamos a dar para llegar al objetivo. Estamos viendo los bucles que va muy en conjunto con todo lo que estuvimos mencionando anteriormente. En estos bucles pues encontramos el for, el while. El for y el while pues hacen lo mismo, pero la condición es saber cuándo usarlo. Entonces, ¿cuándo debemos usar uno y cuándo debemos usar el otro? El for lo usamos cuando nosotros estamos seguros y conocemos hasta dónde queremos llegar. Por ejemplo, tenemos una lista de 5 elementos. Sabemos que hay 5 elementos, pues usamos un for. Pero en otros casos, por ejemplo, cuando tenemos un menú que se va a mantener el usuario dentro de ese menú, nosotros no sabemos en qué momento va a terminar eso. No podemos usar un for ahí. Lo que usamos es un while en esos casos. Porque el while pues permite estar iterando y validar de acuerdo a una condición. En este caso pues estamos validando con una condición simple que es que cuando el contador sea menor a 5, él se va a mantener dentro del while. Cuando el contador sea 5, ya él no se va a mantener. Se sale inmediatamente del while. Bueno, por otro lado, estuvimos también viendo el tema de las funciones. Las funciones, pues como se los había estado mencionando en clases anteriores, es una forma de evitar el código duplicado, lo cual pues puede generar más líneas de código, que simplemente estemos matándonos la cabeza haciendo lo mismo 2 veces. Digamos que nosotros queremos hacer una función que se encargue de buscar a una persona. Nosotros podemos buscar a esa persona pues con su número de cédula y así. Y a nosotros, pues también nos dan otras opciones. No, debes registrar a una persona, debes modificar a una persona, debes eliminar a una persona. Y pues también está la opción, debes consultar a una persona. Entonces, como estamos haciendo el tema de buscar una persona, cuando nosotros estamos tratando de hacer un registro, pues lo ideal es intentar evitar la duplicidad de los datos. Entonces, no estaríamos como, bueno, la idea es no registrar a la persona que ya está registrada, que ya tiene una cédula registrada en nuestro sistema, evitar registrarla de nuevo. Entonces, si no usáramos funciones, lo primero que tendríamos que hacer es aplicar una lógica, escribirla ahí, para buscar a esa persona. Luego, cuando estuviéramos haciendo el consultar para esa persona, también tendríamos que hacer la lógica para consultar a esa persona. Y así con el modificar y el eliminar, estaríamos repitiendo el código 4 veces en ese caso. Nosotros pues evitamos eso con las funciones. Creamos una función que se llame consultar persona y que reciba la cédula por parámetro. Entonces simplemente tendríamos que llamar la función, supongamos que esta función se llama consultar persona, simplemente tendríamos que llamar la función y nos ahorraríamos pues hacer la lógica 4 veces, simplemente con el llamado de la función. Están los diferentes modos de aplicar esas funciones, que son pues sin parámetros. Nuestra función, por ejemplo, acá simplemente
va a imprimir un hola, tal cual. Le ponemos la palabra clave def, el nombre de la función, paréntesis, los dos puntos y el imprimir. Y luego pues la llamamos en el código imprimir hola, tal cual, y él imprime el respectivo hola, sin parámetros. Con parámetros simplemente debemos pasar la variable dentro de los paréntesis y digamos que pues esa función se llama imprimir mensaje, palabra clave def, imprimir mensaje, el print mensaje. Y en la línea 11 simplemente vamos a imprimir el respectivo mensaje. Con parámetros con defecto, pues tomamos como referencia el anterior, simplemente a la variable que le vamos a llamar en este caso mensaje va a tener un valor igual a hola. Ese va a ser el valor por defecto. Si nosotros pues llamamos a imprimir un mensaje de defecto sin parámetros, él va a imprimir aquí en la consola hola. Pero si nosotros le mandamos un parámetro, él aquí va a imprimir hola 2. Y pues eso sería pues para mensajes con defecto. Digo, parámetros por defecto. Las funciones con retorno, pues tal cual lo que teníamos anteriormente, le podemos llegar a pasar variables o si queremos no le pasamos variables. El caso es que pues como va a tener un retorno, aquí va a tener la palabra clave return. Lo que va a retornar en este caso, pues la idea de esta función es concatenar mensajes. Entonces yo le paso el mensaje 1, le paso el mensaje 2 y aquí retorno el mensaje 1 más el mensaje 2. Luego llamo la función concatenar mensajes, hola, mundo. Y esta función lo ideal es que nos retorne la suma de estas dos. O sea, va a salir un hola mundo, solo una cadena de texto. Y esto se lo podemos asignar a una variable. Digamos que aquí ponemos mensaje igual a concatenar mensaje. Bueno, también estuvimos viendo la clase pasada lo que fue la programación orientada a objetos. La programación orientada a objetos, pues lo ideal es que nos ayuda a nosotros a darle un enfoque diferente a los problemas. El paradigma de la programación orientada a objetos hoy en día todavía es muy utilizado y la idea de ese paradigma es que a partir de un problema nosotros tratemos de modelar los objetos, los problemas o el problema que tenemos aquí en objetos. Esos objetos pueden ser un carro, una persona, un libro, una biblioteca, cualquier tipo de, de objeto que pues nosotros vemos implicado en el mundo real y podemos incluir en la programación, pues lo tenemos que modelar aquí. Bueno, como estamos viendo en el ejemplo, está un carro, ¿cierto? Eso del carro, pues digamos que es un problema X, algún concesionario, algo, registrar o un taller o algo, y involucra el carro. El carro es nuestro objeto. Nosotros a ese carro debemos sacarles características que nos sirvan para el problema. Digamos que para ese problema simplemente necesitamos dos atributos o características. Necesitamos la placa y el color. Entonces nosotros, ok, anotamos la placa y el color son nuestras características. Las acciones, verificar que el carro encienda y que se apague. Esas son dos opciones, perfecto. Se anotan y listo. Más adelante, pues eso lo tendríamos que llevar al código. Que pues lo estuvimos viendo en la clase pasada, igual hoy vamos a hacer ejercicios sobre eso. Y nosotros idealmente modelamos todos esos problemas, todas esas cosas inicialmente con los diagramas UML. En específico, uno de esos diagramas de los muchos que hay nos ayuda muchísimo
es el diagrama de clases. El diagrama de clases, pues lo que nos trata de decir es modela el problema, construye las relaciones y a partir de esas relaciones que construyas y sobre todo el entendimiento del diagrama que nosotros creemos, eso nos va a permitir desarrollar nuestra aplicación. Digamos que nuestro proyecto tiene que ver con una tienda. Una tienda pues tiene factura, tiene inventario, tiene detalles de la factura, tiene los productos y personas que están comprando esos productos y se le está generando factura. Entonces, antes de empezar nosotros a programar, porque nos podrían llevar errores, cosas que no esperábamos que nos saliera, nosotros debemos diseñar estos diagramas. Estos diagramas básicamente son como instrucciones para que nosotros no estemos al aire, tengamos todo claro. Y bueno, la forma de diagramarlos, pues tenemos tres partecitas. Primera parte, el nombre de la clase. Segunda parte, los atributos de la clase. Tercera parte, las acciones que va a tener esa clase o métodos. Como nuestras clases seguramente en su gran mayoría van a estar relacionadas, nosotros debemos construir esas relaciones. En este caso, pues esto con un rombo aquí, con espacio blanco, es una agregación. Una agregación significa que esta clase se agrega a esta clase. Tienen una respectiva relación. Lo mismo con esta. Esta clase se agrega a esta clase. Y luego están unos numeritos que nos indican cuántos se pueden agregar a esta clase. Por ejemplo, aquí nos dice 1 y n. Nos dice que para programa es 1 y para materia es n. Entonces, si lo leemos desde la izquierda, digo desde la derecha hasta la izquierda, nos estaría diciendo lo siguiente. Un programa tiene una o muchas materias. Si lo hacemos también de acá, de izquierda a derecha, un programa tiene uno o muchos profesores. Y si lo leemos al revés, nos estaría diciendo que un profesor está en un programa, una materia está en un programa. Y bueno, vamos pues a tomar el siguiente ejercicio. Nuestro siguiente ejercicio pues nos está diciendo que diseñemos un sistema de biblioteca que permita gestionar libros. Por lo tanto, nos debe permitir registrar libros, consultar libros, modificar estos libros, eliminar libros y buscar libros individualmente. Entonces, nos dice que también debemos gestionar los usuarios. Nos dice que cada libro tiene un título, tiene un autor y un estado que indica si está disponible o está prestado. Nos dice cada usuario tiene un nombre y puede tomar varios libros. Un libro solo puede ser prestado si está disponible. Lo siguiente nos dice que debemos realizar un diagrama UML que represente las clases y las relaciones del sistema. Segundo, implementar el sistema en Python incluyendo las clases para libro y usuario. Entonces, lo primero que hacemos es, pues, vamos a hacer el diagrama UML. Para eso, vamos a buscar UML Online. Tenemos dos opciones dependiendo de los gustos de cada quien, que uno es Lucidchart y otro es drag.io. En mi caso, pues voy a elegir drag.io. Y por lo visto me está guardando lo que estuve haciendo ayer. Vamos a borrarlo.
Bueno, entonces nos dice que necesitamos dos clases. Vamos a abrir acá lo de UML. La siguiente clase y esta clase. Tenemos la clase libros y la clase persona. La relación entre libros y personas es que una persona puede agregar uno o muchos libros. Entonces, a ver si me deja arrastrar. Desde acá hasta acá. Sí, listo. Vamos a ver si puedo acercarse. Esta va a estar en ninguno. Y esta va a tener una flechita de agregación. Vamos a hacerlo un poquito más grande. Creo que es esta. No, la otra. Ok, listo, acá tenemos nuestra agregación. Entonces, con esto le estoy diciendo que los libros se agregan a la persona. Bueno, nos decía también que un libro tiene un título, un autor y un estado. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Título de tipo str. Agregamos otro. Autor de tipo str. Y un estado. Este estado vamos a manejarlo como booleano. Vamos a crear un método que sea cambiar -estado. Va a recibir una variable tipo bol. Bueno, no va a recibir nada, simplemente va a ser negar el estado que ya tiene. Okay. Eso no va a retornar nada, entonces va a ser de tipo none. Bien. Para la persona, pues los únicos datos que nos dieron, en este caso, es que solo tiene un nombre y puede tener varios libros. Entonces, simplemente vamos a poner nombre. Ponerlo minúsculo. De tipo str. Y le vamos a agregar otro que va a ser libros. Libros expresado. El tipo va a ser una lista. Listo, vamos a dejarlo así. Los métodos que va a tener persona son agregar -libro. El tipo va a ser libro de tipo libro. Y lo ideal es que tampoco nos retorne nada. Entonces aquí va a ser de tipo none. Listo, y aquí hemos construido nuestra relación. La relación va a ser la siguiente. Vamos a poner un numerito aquí. Si le damos doble clic sobre la línea, él nos deja agregar un numerito. Y de este lado va a ser una n. Para indicar que pueden ser que una persona pues va a poder pedir prestado muchos libros. Y un libro solo puede ser solicitado por una persona. Y eso pues lo validamos con el estado. Bueno, y aquí pues estaríamos haciendo nuestro primer punto, que es realizar el diagrama UML que represente las clases y relaciones del sistema.
Ahora tenemos que abrir el Visual Studio. Entonces, vamos a abrir acá el CMD, una terminal, y le damos code espacio punto. Listo. Eso nos va a abrir el Visual Studio. Vamos a cerrar esto. Y nos vamos a crear, esto se trata sobre una biblioteca, vamos a llamarle biblioteca. Listo, aquí tenemos nuestra biblioteca. Entonces, lo primero que vamos a hacer pues es crear los libros. Una clase llamada libros. Entonces, palabra clave, class, libro. Hay que, pues a la hora de crear estas clases, pues no vamos a hacer el plural, sino el singular. Ya que sabemos, una clase es una plantilla que nos va a permitir crear muchos objetos a partir de esto. O sea, muchos libros. Entonces, tenemos nuestra clase libro. Primero que vamos a hacer, pues crear el constructor. Lo creamos haciendo esto, el init. Y aquí vamos a crear los atributos. Aquí tenemos self.título. Vamos a dejarlos por ahora vacío. Tenemos título, autor y estado. Self.autor. Self.estado. Y el estado, pues sí lo voy a inicializar en true porque ya sabemos que pues inicialmente va a estar disponible. Entonces, vamos a decir que por parámetros del constructor nos pasen el título y el autor. Y aquí ponemos título y acá autor. Y nosotros tenemos, está el navegador acá. Nosotros tenemos acá la función cambiar estado. Entonces la declaramos def cambiar estado. Entre paréntesis, nosotros le pasamos self. Y después para indicarle que esta función pertenece a esta clase. Le damos un 2 puntos y le vamos a decir que self.estado va a ser igual a la negación de self.estado. Entonces, si eso está verdadero en este momento, cuando le apliquemos el not, va a pasar a ser falso. Y estaremos creando nuestra primera clase. Lo siguiente es crear la clase persona. Clase persona, le damos un class persona, 2 puntos. Creamos también nuestro constructor. Nuestro constructor le vamos a decir que vamos a pedir el nombre también. Y va a ser nombre igual al nombre. Vamos a crear una lista de libros que va a estar inicialmente vacía. Y vamos a crear una función que se encargue de agregar libros. Entonces le vamos a llamar agregar-libros. Entre paréntesis tenemos que pasarle un libro. Entonces simplemente decimos libro. 2 puntos. Y acá simplemente lo vamos a agregar a la lista. Entonces hacemos self.libros. Bueno, y aquí me faltó el self para decirle que estoy dentro de esta clase.
Entonces el punto de libros va a ser un append con el libro. Entonces ya aquí ya le estaríamos diciendo que vas a agregar los libros. Listo. Ya ahí terminamos con lo que es la definición de clases para nuestro problema. Entonces vamos a hacer un comentario aquí que va a ser inicio aplicación. Porque a partir de acá abajo vamos a empezar a desarrollar lo que es la parte de la aplicación. Y aquí le vamos a poner clases. Esto pues ahora lo estamos desarrollando en un archivo, pero cuando entremos a FastAPI lo vamos a empezar a dar una estructura. Entonces, vamos a crearnos una lista de libros. Va a ser igual a esto. Y vamos a crear una lista de personas que va a ser igual a esto. También nos vamos a crear una función llamada menú que va a retornar un entero. Entonces, vamos a imprimir menú biblioteca. Y nuestra primera opción va a ser registrar libro. Nuestra segunda opción, bueno, no puse la opción anterior. Consultar libro. Primero vamos a establecer todas las acciones que puede hacer con el libro, gestionar los libros. Bueno, consultar el libro, modificar libro, vamos a poner en la opción 4 consultar libros. En la opción 5 vamos a poner eliminar libro. La condición para eliminar un libro es que se encuentre disponible. No podemos eliminarle un libro si ya lo tiene un usuario. Bien. Ahora vamos a solicitar libro. Libro por usuario. Una séptima opción que se encargue de entregar libro. Vamos a poner otra opción. Tenemos una de solicitar los libros, de entregar un libro por usuario. Tenemos otra opción, consultar libro. Vamos a poner el libro y ya. Y la última que sería consultar usuarios. Listo, tenemos bastantes opciones, son 9. Luego de hacer esas 9 opciones, vamos a crear una variable opción. Esa variable opción va a ser igual a un entero de un input. Entonces convertimos el input a un entero y le decimos digite una opción.
Aquí simplemente retornamos la opción. Y listo, creamos un while con condición true. Me faltó la opción 10, que es salir. Entonces, nuestro while con condición true, lo primero que va a hacer es opción igual a menú. Listo. Y un segundito, ya regreso a tomar agua. Bueno, tenemos nuestra opción ya que recopila pues estas opciones del menú. Y ahora vamos a crear nuestra primera opción, que es si esta opción es igual a 1. Vamos a hacer un print aquí, bajamos. Y vamos a crear la última opción también con el if. Si es igual a 10, nos salimos de la aplicación y dejamos un mensajito diciendo se finalizó la app. Listo, entonces, si la opción es igual a 1, lo que vamos a hacer es que vamos a registrar un libro. Entonces vamos a crearnos una función que se llame registrar-libro. Esta función lo ideal es que nos regrese un libro. Listo, entonces hacemos lo siguiente. Tenemos que solicitarle al usuario un título y un autor. Entonces vamos, bueno, aquí el print no, vamos aquí a poner un mensajito diciendo registro de libro. Y está el slash, el otro, el inverso, este. Esto para que haga un salto de línea después de escribir eso. Listo. Lo siguiente que vamos a hacer es solicitarle el título del libro. Título va a ser igual al input. Digite el título. 2 puntos. También le vamos a solicitar el autor. Digite el autor del libro. Eso, una vez tenemos el título y el autor, ya podemos realizar dicho registro. Entonces lo que queremos hacer aquí es registrar este libro en una lista. Pues es esta lista de libros. Listo, entonces hacemos lo siguiente. Vamos a decir que el libro va a ser igual al libro
título va a ser igual al título y el autor va a ser igual al autor. De esta forma estaríamos ya creando un objeto llamado libro. Y aquí vamos a decir libros.append y le mandamos el libro. Y aquí vamos a retornar un libro. Listo. Vamos a crearnos otra función que se llame mostrar info libro. Tenemos que pasarle nombre, un autor y un estado. Y luego simplemente vamos a imprimir esa información en la consola. Hacemos un print, una F, esto acá abajo, un print, una F y aquí el mensaje, en este caso es el nombre. El print, la F, autor. Y con el estado, a ver, voy a revisar si esto permite validaciones. Vamos a hacer si estado, así tal cual. Imprimimos todavía. Si estado es esto, creamos otra variable llamada estado libro que inicialmente vamos a poner no disponible. Entonces, si estado libre, pues estado va a ser igual a disponible. Y hacemos un imprimir no, estado libre. De esta forma, pues podemos tener repetida la información en una función en caso de que la queramos imprimir luego de muchas formas. Por ejemplo, en la primera opción, en el registro del libro, nosotros vamos a hacer libro, va a ser igual a registrar libro. Eso. Ya aquí estaríamos agregando el libro a la lista. Y también queremos mostrar esa información del libro. Entonces nosotros le damos un mostrar info libro. Decimos nombre igual a libro punto. Bueno, aquí no es nombre, es título. Libro, es título, libro punto título. Autor va a ser igual a libro punto autor. Y el estado va a ser igual a libro punto estado. Ya de esta forma pues mostramos la información, hacemos un registro y ya hemos terminado nuestra primera opción. Bien, nuestra segunda opción trata sobre consultar un libro. Entonces nos vamos a crear una nueva función. Le vamos a llamar buscar libro. Si buscar libro, necesitamos buscarlo por el nombre, que digo por el título. Entonces vamos a pedir el título acá. Le vamos a decir que vamos a regresar un libro como retorno. Y acá simplemente vamos a hacer un for
ítem. Bueno, vamos a hacer un for libros, ¿sí? Minúscula. In libros, que es nuestra lista que está por acá afuera. Y acá simplemente vamos a hacer un si el nombre, bueno, si el libro punto título es igual al título, entonces nosotros aquí vamos a retornar el libro. Y aquí hemos hecho nuestra función para buscar un libro. Nos vamos acá. Vamos a hacer un if si opción es igual a 2. Entonces vamos a imprimir lo siguiente. Buscar libro por nombre. Entonces, lo primero que debemos hacer es crear una variable llamada título. Esa variable llamada título lo que va a hacer es que va a llamar al input y le va a decir al usuario: digite el título del libro. Entonces, una vez tenemos aquí esto del título, simplemente vamos a hacer un libro igual a buscar libro. Título va a ser igual al título que tenemos acá. Listo. Y pues también queremos mostrar esa información y pues por suerte ya tenemos aquí una función que se llama mostrar infolibro. Entonces, mostrar infolibro. De hecho, podemos copiarnos esta de acá que ya está listo y la pegamos acá. Le mandamos el título, el autor y el estado. Entonces ya aquí tendríamos el buscar libro por nombre. De hecho, podemos probarla. Vamos a agitar el nombre, a ponerle ese nombre. Y bien, acá nos muestra el resumen. Aquí debería, ¿dónde está? Mostrar info. Aquí voy a hacer un print con /n para que haga un salto de línea aquí arriba. Entonces vamos a cerrar esto de nuevo. Poner el nombre test. Listo, entonces hace el salto de línea. Título, autor y el estado. Vuelve a mostrar el menú de la biblioteca. Y vamos a probar el consultar. Ponemos test. Vemos que nos encontró el título y el estado. Listo. Vamos bien. Vamos a la opción número 3. Modificar el libro. En este caso, tenemos buscar el libro. Bien, pensemos acá. Necesito una forma de retornar también el índice.
Pero entonces voy a hacer lo siguiente. Si opción es igual a 3, voy a repetir esta partecita. Buscar libro a modificar. Aquí es por autor. Sigue por título. Listo, acá tenemos el título. Vamos a crearnos Sí, va a crear acá una opción. Llame def, modificar, guión bajo libro. O sea, no va a retornar nada. Y vamos a crearnos una segunda función a partir de esta. Que buscar libro, guión bajo, índice. Buscar libro, guión bajo, índice. Esto va a retornar un entero. Listo. Aquí le vamos a poner un enumerate. El index, coma libro. Y aquí vamos a retornar el index. Y acá, no termino eso, ¿ok? Y acá pues vamos a buscar el libro la posición donde se encuentra ese libro que vamos a modificar. Entonces, voy a poner aquí libro. Va a ser igual buscar libro índice. Tenemos el título. Listo, libro índice. Bien. Ahora sí vamos a hacer lo que vamos a hacer acá en modificar libro. Esto va a recibir el índice del libro. Índice del libro, listo. Acá lo que vamos a hacer es que le vamos a solicitar la respectiva modificación del libro. Vamos a modificar el nombre y el autor. Vamos a permitirle modificar esos dos campos. Pero nosotros no debemos, ¿cómo se llama? Permitirle que los modifique los dos a la vez. Entonces vamos a hacer una especie de submenú aquí para solicitar que seleccione una opción indicando cuál de los dos campos quiere modificar. Entonces hacemos esto. Vamos a hacer un print. Esto acá se me pasó. Acá arriba. Y esto así. Y le voy a hacer un /n para que haga un salto de línea. Listo. Entonces acá vamos a poner opciones a modificar. Vamos a cerrar esto acá.
Bien, opciones a modificar. Tenemos que hacer un menú. Primera opción a modificar, título. Segunda opción a modificar, autor. El estado no lo vamos a permitir modificar por ahora. Vamos incluso a darle una condición, es que si no tenemos el libro en las manos, no podemos hacer la respectiva modificación. Y eso lo vamos a hacer acá. Una vez tenemos el libro, de hecho, acá vamos a ver, quiero poder retornar en vez de un index, vamos a retornar un diccionario. Y acá vamos a decir que vamos a retornar un diccionario. Okay. Listo, vamos a decir índice. 2 puntos. Vamos a retornar un libro. 2 puntos. Bueno, aquí solo libro. Acá sí las comillas. Tenemos libro y el índice. Listo. Eso es lo que vamos a retornar aquí. Entonces aquí vamos a decir dix libro. Sí, un diccionario de libro. Aquí vamos a tener las dos cositas. Entonces, vamos a verificar si el estado del libro está disponible. Entonces vamos a decir si bit libro nosotros le pusimos a esto libro acá, si bit libro punto estado está disponible, pues vamos a permitir hacerlo lo respectivo. Entonces vamos aquí a poner por ahora un print. Ok. Y en caso contrario vamos a imprimir no se puede modificar este libro. Listo. Opciones a modificar. Listo. Título, autor. Vamos a hacer un while que sea true. Vamos a poner una opción 3 que sea salir. Listo. Vamos a poner opción modificar. Va a ser igual. Input. Digite una opción. 2 puntos. Aquí vamos a hacer un if. Si opción modificar es igual a 1, vamos a hacer algo. Aquí vamos a imprimir esto. Si la opción a modificar es igual a 2, hacemos otro print. Y en caso de que no tengamos nada que hacer ahí, es igual a 3, hacemos un print. Se ha salido de modificar. Y hacemos un break para salirnos de este while. Y vamos a hacer la condición por defecto, que es por si ingresa una opción incorrecta. Listo. Entonces, si la opción a modificar es igual a 1, nosotros estamos modificando el título. Entonces decimos título va a ser igual a
lo que se le solicita al usuario. Digite el nuevo título. Y de hecho aquí vamos a pasar el libro nuevo. Y aquí ya sería libro.título. Entonces aquí sería libro.autor. Si esto, vamos a decir, digite el autor nuevo. Y listo, en caso de que todo esté ok, nosotros vamos a decir libros en la posición índice libro va a ser igual al libro. Y esto lo vamos a hacer afuera del while. Y por último, yo quiero igual decirle que me retorne un libro. En este caso vamos a retornar el libro. Entonces en esta opción que estamos haciendo acá, vamos a decir que el libro va a ser igual a modificar libro. Entonces el índice libro va a ser igual. Nosotros nos creamos un diccionario acá en buscar libros índice. Y ese diccionario es libro diccionario, que digo, índice. Creo que lo puse como índice. Sí. Ponemos una coma. Libro va a ser igual libro. Y vamos a llamar nuestro mostrar infolibro para decirle, ok, hemos actualizado, entonces muéstranos esa información del libro. Listo, vamos a hacer ahora la opción 4. La opción 4 de nuestro libro es consultar todos los libros. Esta pues es la más sencilla. Es acá. Simplemente hacemos un print, consultar libros. Y vamos a hacer un for ítem in libros. Y a ver, un segundito. Listo, acá. Hacer un print de esto, a ver si puedo hacer un operador ternario acá. Pero bueno, vamos a ver cómo imprimimos esto para que se vea bien. Aquí vamos a poner un enumerate. Primero que todo, para obtener el índice y el ítem. Y lo primero que vamos a imprimir es eso, el índice más 1. No son 2 puntos. Bien. Lo siguiente es el título. 2 puntos. Ítem.título. Listo. Autor, 2 puntos. Ítem.autor. Y el estado. Quiero probar hacer esto. Primero es disponible. Si el ítem punto estado de lo contrario es un prestado. Ok.
Creería que de esta forma vamos a probarlo. Vamos a registrar un libro. La opción 4. Sí, funcionó de esta forma. El operador acá ternario está disponible si eso es verdadero y de lo contrario pues es prestado. Perfecto. Vamos a salirnos de acá. Ah, no probamos el modificar, ¿cierto? Eso, puse un punto donde no debía. Y modificar es el tercero. Vamos a modificarle el título. Vamos a ponerle test 2. Lo cambió. Listo. Y aquí ya pues vamos a salirnos. Creería yo, a ver, estamos aquí. Solo se sale cuando la opción es 3. No debería ser así. Debería salirse acá y acá. Bien. Vamos a consultar acá los libros para ver si cambió. Sí. Bien. Vamos a hacer la opción 5, que es un eliminar. Eliminar libros, sí. Entonces, si opción es igual a 5, print, eliminar libro. Y lo que vamos a hacer acá, título va a ser igual, digite el título a eliminar. Luego de eso, pues vamos a copiarnos esto, que es para buscar el libro con el índice. Bien. Entonces acá tenemos nuestro libro y un índice. Vamos a hacer esto y vamos a hacer un else. En este caso no se puede eliminar este libro. No se puede eliminar este libro si se encuentra en un estado diferente a disponible. Entonces, vamos a hacer un eliminar por acá arriba. Una función eliminar. Y va a recibir el índice. Y simplemente vamos a decir libros.pop y le pasamos el índice. Entonces, de esa forma ya hacemos la eliminación del libro. Pues a la del índice, eso. Y el modificar libro, modificar donde está, el mostrar. Es mostrar la info del libro. En este caso vamos a decir libro va a ser igual a esto.
Listo, entonces ya de esta forma estaríamos eliminando libros de la lista. Ahora vamos a hacer la parte donde interactúa el usuario. Ya aquí pues hicimos ya para una gestión de libros. Entonces vamos a hacer si la opción es igual a 6, significa que vamos a solicitar libros. Pero lo primero es hacer esto. Vamos a crearnos una función así. Def, registrar usuario, no recibe nada. Y va a retornar a una persona. Bien. Lo único que nos piden de esto es que digitemos un nombre. Esto vamos a ponerle un print registro de usuario. Y tenemos que primero validar que este usuario pues no se encuentre registrado, ya se encuentra registrado. Entonces vamos a crearnos otra función acá arriba. O bueno, por ahora no nos vamos a poner tan estrictos con si está registrado o no. Creamos pues una variable nombre que con el input pues nos diga, ok, digite el nombre de su usuario. Y lo que vamos a hacer ahora es, vamos a crearnos un objeto llamado persona que va a ser igual a persona. Y le pasamos el nombre, que es nuestra clase que ya está creada. Un segundito. Bien. Nuestra clase de persona es aquí. Acordémonos que nuestra clase persona pues tiene aquí una función llamada agregar libros. Pero nosotros no sabemos qué libro vamos a agregar. Y no sabemos qué tanto nos podríamos demorar pidiendo información del libro. Entonces vamos a hacer algo como un while. Y vamos a hacer algo, título va a ser igual al input. Digite el nombre del libro. Y vamos a hacer libro. Va a ser igual. Como también le vamos a realizar una modificación al libro a partir de que nosotros lo encontremos, vamos a usar este del índice. Entonces, decimos título igual al título. Listo, entonces teniendo el respectivo libro, tenemos que preguntar lo siguiente primero. Y es que, como vemos, solo si encuentra el libro va a retornar un diccionario. Por lo tanto, esto es un... Si hacemos esto, significa que en este punto ya le encontró un libro. Pero en caso contrario, vamos a imprimir lo siguiente. No se encontró un libro.
Y se le debería agregar otra opción acá. Vamos a hacer un input aquí. Agregar opción igual. Desea continuar. Uno para el sí y el 2 para el no. Listo. Entonces, si desea continuar, vamos a decir que si opción agregar es igual a 2, entonces simplemente un break. Vamos a imprimir un mensaje. Se salió de la opción agregar libro. Libro al usuario. Y le hacemos un /, para que se invierta ahí de un espacio en línea después de haber escrito eso. Ok. Listo. Entonces, en tal caso de que la opción sea así, pues volvemos acá, buscamos otro libro. En caso de que encuentre el respectivo libro, necesitamos agregar ese libro a la persona. Entonces decimos persona, punto libros, bueno, punto libros no, punto agregar libros. Y aquí le vamos a enviar un libro, dit, libro. Listo, ¿dónde está? ¿Qué es eso? Listo, estamos diciendo que ahí le vamos a pasar el libro. Y una vez agregamos el respectivo libro a la persona, pues debemos decirle, ok, ya ese libro se ocupó. Entonces, ¿dónde está? Vamos a crearnos aquí. Vamos a crearnos una variable libro acá afuera también. No, acá. Libro va a ser igual a eso. Entonces, libro.estado. Bueno, no, esto será punto. Está, cambiar estado. Listo. Entonces, libro.cambiar estado aquí en este punto, lo que va a hacer es decirle, ok, el estado ahora del libro pues no está disponible. Entonces, también tenemos que hacer lo siguiente, que es actualizar los libros. Para eso utilizamos libro.dit en la posición índice. Va a ser igual al libro. Entonces así estaríamos realizando la actualización del respectivo estado. Y bueno, aquí ya agregamos el libro a la persona. Tenemos la persona. Y yo quiero que en este punto nos salgamos. Entonces ahí nos vamos. ¡Pum! Nos salimos de esta opción. Y ahora simplemente tenemos que decir personas.appen. Y aquí le mandamos la persona. Y no hemos agregado una opción que se encargue de hacer el resumen de la persona. O mejor llamémoslo, no sé, resumen persona. Listo, esto solo va a pasar el nombre.
En resumen, print nombre. Imprimimos el nombre. Listo. Acá simplemente vamos a retornar a la persona. Y aquí pasamos usuario.nombre. Listo, entonces ahí ya estaríamos agregándole un libro a una persona. Entonces vamos a testear esto, a ver. Registramos un libro. Y la opción es la 6. Sí. Bueno, encontré el libro, lo escribí mal. Así. En mayúscula. Listo. Vamos a consultar un libro. Y vemos que ya su estado es no disponible. Acá también tenemos que darle la opción. Tenemos que poner un if que voy a subir eso primero. Que si libro.estado está disponible, pues puedo hacer todo esto. En caso contrario, imprimimos el libro, no se encuentra disponible. Bien. Tenemos que crear una opción para regresar ese libro. Entonces, vamos a crear aquí una función def entregar libro. Esto va a regresar un libro. Bueno, este libro nosotros lo vamos a entregar por el título. Y lo que vamos a hacer es pues buscar primero el libro. Vamos a poner aquí libro, va a ser igual. Entonces ahora lo que vamos a hacer es buscar el libro en nuestros libros. Entonces por ahora vamos a dejarlo así, con las llaves. Y vamos a hacer un for ítem in libros, en self.libros. Vamos a preguntarle si el ítem.título es igual al título que tenemos aquí. Entonces, libro va a ser igual a ítem. Y lo ideal es que cuando nosotros estemos, pues, obviamente entregando este libro, pues tengamos que retirarlo de acá. Por lo tanto, vamos a utilizar el enumerate. Vamos a decirle, ok, ahora podemos utilizar el index y el ítem. Vamos a decir index libro acá, igual a 0. Entonces, esto va a ser igual a none inicialmente. Aquí vamos a decir index libro va a ser igual al index. Y si libro, si encontramos un libro, entonces lo que vamos a hacer es que lo vamos
a eliminar. Y nosotros lo hacemos de la siguiente forma. Pop index libro. Listo, aquí retornamos el libro. En caso contrario, simplemente vamos a imprimir lo siguiente: no se encontró el libro. Listo, tenemos entonces ya que podemos hacer nuestra opción 7. Entonces, si la opción es igual a 7, vamos a imprimir devolución de libros. Voy a poner aquí título, va a ser igual al input. Digite título del libro a regresar. Digite es nombre persona. Digite el nombre, tal cual, 2 puntos. Y vamos a pasar esto hacia arriba. Y ahora necesitamos buscar una persona. Vamos a ver si creamos... No lo hemos creado. Buscar _ persona. Por nombre. Entonces hacemos un for item in personas. Entonces, como también debemos modificar a la persona una vez entreguemos el libro para que se le retire el libro y se actualice la lista en las personas, vamos a utilizar el enumerate y le vamos a decir que aquí vamos a retornar un dit. Listo, y vamos a preguntar si el ítem.nombre es igual al nombre. Entonces aquí vamos a retornar un diccionario. Va a tener index, 2 puntos, index, persona, 2 puntos, ítem. Entonces acá está. Persona va a ser igual a buscar persona, que va a tener un nombre igual a nombre persona. Y preguntamos si persona, pues podemos seguir trabajando. En caso de que no, con un else, no se encontró la persona. Listo, ahora vamos a... Para registrar, vamos a ver qué hace nuestro entregar libro. Busca un libro por medio de un título y mira si se encontró o no se encontró. Ok. Lo siguiente que tenemos que hacer es... A ver, vamos a hacer persona en la posición... Persona en la posición donde está nuestro diccionario. Nuestro diccionario de persona. Okay. Persona en la posición personas, lo cual es demasiado irónico aquí.
Tenemos que buscar la función entregar libro. Listo. Entregar libro. Le mandamos el título. Entonces, esto nos va a hacer entregar el libro y nos va a retornar un libro. Entonces, vamos a poner aquí libro igual. Listo. Entonces, este libro que tenemos acá. ¿Dónde está? Listo, ¿el retorna el libro o retorna no se encontró un libro? Vale. Entonces tenemos que decir que si libro, entonces podemos seguir trabajando. Pero en caso de que no, imprimimos, no se encontró el libro. Entonces, está, modificar libro. Bueno. Entonces acá entregamos el libro y se lo resta a esta persona que tenemos aquí. Entonces, como se lo resta a esa persona que tenemos ahí, sabemos el índice de esa persona que tenemos ahí. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a buscar personas. Y en la posición persona índice va a ser igual persona. Listo. Entonces ya de esa forma hemos actualizado la lista de personas con el respectivo cambio de la entrega del libro. Ahora necesitamos buscar el libro ese que tenemos aquí y cambiarle el estado. Entonces nosotros tenemos acá arribita un buscar libro índice. Entonces estamos aquí. Okay. Tenemos un buscar libro índice. Lo vamos a poner acá la función. Él nos pide un título, entonces ponemos libro.título. Entonces aquí ponemos libro-dit. Y libro-dit en la posición libro vamos a usar la función cambiar estado. Entonces ahí estaríamos cambiando el estado al libro. Pero ahora necesitamos modificar ese estado en la lista de libros. Entonces hacemos libros en la posición libro-dit índice. Y esto va a ser igual a libro-dit libro. Listo, de esta forma ya hemos actualizado y ya se ha entregado y podemos imprimir el mensaje. Print. Se entregó el libro. Listo, y podemos probar a ver si la cosa que hicimos pues está bien o está mal. Entonces, test. Vamos a solicitar el libro 6. Listo, entonces si consultamos el libro test, ya vemos que nos sale que no está disponible.
Y si le damos a la opción 7 que queremos entregar un libro, pues tenemos que poner primero nuestro nombre para que él sepa que nosotros solicitamos. Nosotros le pusimos pues este nombre, nuestro nombre de usuario. Y tenemos que ingresar el título del libro que vamos a regresar, que es test. Y me dice la clave índice, no existe. A ver. Entonces, aquí, personas, índice. Vamos a ver si no habré escrito otra cosa. Sí, index. Escrito mal. Y el del libro sí es índice, si no me equivoco. Listo, vamos a ejecutar de nuevo rápido, a ver si nos da el tiempo a mostrar los resultados de esto. Vamos a entregar, solicitar el libro por el usuario. Tenemos el nombre de nosotros, el nombre del libro. Entonces ya lo solicitamos y si lo consultamos y escribimos el título, nuevamente no está disponible. Okay. Ahora lo vamos a entregar. Vamos a quitar nuestro nombre y el título que vamos a regresar. Listo, y entonces ya entregamos el libro. Entonces vamos a consultar el libro y vemos que ya nuevamente está en un estado disponible. Listo, este ejercicio pues salió más largo de lo que pensaba. Pero bueno, pudimos resolver 7 puntos de 9. De los otros pues son sencillos, simplemente es consultar los libros del usuario y consultar los usuarios. A mi parecer hicimos ya lo más importante, igual ya son las 8:30. Entonces, si tienen alguna respectiva sugerencia, de lo contrario, pues sería finalizar y que practiquen, ya que ya la siguiente clase pues empezaríamos con el framework de FastAPI. Listo, muchas gracias. Listo. Gracias. Listo, entonces hasta el martes de la próxima semana, entonces que tengan feliz noche y feliz fin de semana.